sistema. Rompe el límite de ayer. Aquí la tecnología responde a tu poder. Clic, enter. Toma el control. Y repete 360. Tu búnker, tu regla, tu revolución. Has automatizado tu sistema y dominado la terminal. Pero, ¿de qué sirve una mansión inteligente si dejas la puerta abierta? Bienvenidos al nivel 5. Hoy convertiremos tu Linux en una fortaleza militar. Instalaremos Windows dentro de Linux y responderemos tus dudas. Empecemos con el firewall. En Linux Mint tenemos UFW o Uncomplicated Firewall. Es tu guardia de seguridad personal para la red. Bloquear todo lo que intenta entrar sin permiso y permitir todo lo que tú intentas sacar hacia Internet. Primero, vamos al menú de inicio y buscamos cortafuegos. Es el primer paso fundamental para blindar nuestro sistema. Verás una ventana muy sencilla. No te asustes por las opciones técnicas. Linux Mint está diseñado para que sea fácil de entender. Simplemente movemos este interruptor a la posición activo. Y listo, tu guardia de seguridad personal ya está despierto. Ahora configuramos la regla de entrante en denegar. Así, bloqueamos cualquier intento externo de entrar a tu PC sin permiso. Tranquilo, si necesitas que un programa reciba conexiones, como un servidor de Minecraft, UFW te permite crear reglas de excepción individuales más adelante. En saliente, seleccionamos Permitir. Esto deja que tus aplicaciones y el navegador se conecten a Internet con total libertad. ¡Felicidades! Con estos 3 ajustes básicos, tu red ahora tiene un nivel de protección profesional. Seguimos avanzando. Paso 2. Los usuarios. El peor error en Windows es usar la PC diaria como administrador. En Linux somos más inteligentes. Ahora, el arma secreta. ¿Necesitas Office o Adobe y Wine no te funciona? Te presento la virtualización con VirtualBox. Alerta roja, Búnker. Antes de instalar VirtualBox, debes entrar a la BIOS de tu computadora y activar la virtualización. Si no, nada funcionará. Oye, Búnker, ya con el motor encendido en la BIOS, mira qué fácil es entrar. Ubica el icono en tu móvil, un toque rápido y mira, ya está abriendo. Crearemos una cuenta estándar para el día a día. Si un virus entra, no podrá tocar las raíces del sistema porque no tiene tu contraseña root. Vamos al menú y buscamos usuarios y grupos. El objetivo aquí es dejar de usar la cuenta de administrador para nuestras tareas diarias. Linux te pedirá tu contraseña maestra. Es el primer gran escudo. Solo el dueño real de la máquina puede crear o modificar habitantes en el sistema. Ve al menú de VirtualBox e inserta las Guest Additions. Esto activará la pantalla completa y te dejará copiar y pegar texto entre Linux y Windows. Hacemos clic en Añadir. Escribimos el nombre del nuevo usuario. Puede ser tu nombre o algo como trabajo, juegos o familia. Aquí está la clave del éxito. En tipo de cuenta, asegúrate de elegir siempre estándar, nunca administrador. Le asignamos una buena contraseña. Esta cuenta servirá para navegar, jugar o trabajar, pero no tendrá el poder de borrar el sistema operativo. ¡Y listo! Si un día descargas un virus por accidente, se quedará atrapado en esta cuenta estándar y no podrá tocar las raíces de tu PC. Un hypervisor crea una computadora falsa de software dentro de tu computadora real. Puedes instalar Windows entero, como si fuera una simple aplicación. Para empezar, abrimos el gestor de software de Linux Mint. Buscamos VirtualBox y le damos a instalar. Es gratis, seguro y oficial. Una vez instalado, lo abrimos y hacemos clic en el botón Nuevo. Aquí le daremos un nombre a nuestra máquina, por ejemplo, Windows 11. Ahora viene la magia. Le asignamos memoria RAM. Si tu computadora física tiene 8 GB, dale 4 a la máquina virtual para mantener el equilibrio. Siguiente paso, el disco duro. Creamos un disco virtual. Es solo un archivo dentro de tu Linux, así que tus particiones reales están a salvo. Finalmente, cargamos la imagen ISO de Windows en la unidad de CD virtual, exactamente igual que si metieras un disco en una PC nueva. Le damos a iniciar y listo. Tienes una computadora completa ejecutándose en una ventana.
Lo mejor de los dos mundos, sin reiniciar. Ve al menú de VirtualBox e inserta las Guest Additions. Esto activará la pantalla completa y te dejará copiar y pegar texto entre Linux y Windows. Y ahora, mi parte favorita. El búnker ha hablado. Vamos con las preguntas y respuestas de toda la saga Linux. Pregunta del nivel 1. Carlos dice, ¿puedo instalar Linux sin borrar mis archivos de Windows? La respuesta es un rotundo sí, Carlos. Se llama Dual Boot. El instalador de Mint redimensiona tu disco y puedes elegir qué sistema arrancar cada vez que enciendes la PC. Sobre el nivel 3, María pregunta, ¿realmente todos los juegos corren con Proton en Steam? Excelente duda, María. Casi todos, pero hay excepciones. Los juegos con sistemas anti-cheat muy invasivos, como Valorant, aún tienen problemas. Revisa siempre la web ProtonDB. Empezaste con miedo a borrar el disco C y hoy tienes un sistema inquebrantable. Ya no eres un simple usuario, eres un maestro de Linux. Si sobreviviste la saga, tu diploma es suscribirte al canal, reventar el botón de like y compartir esto con tus amigos. Soy Digi, cambio y fuera. Desafía el sistema, rompe el límite de ayer. Aquí la tecnología responde a tu poder.